Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente. Esta mañana en el editorial estuvimos hablando acerca de lo que sucedió anoche en Olivos y de esa foto bastante inusual y bastante escandalosa para mi modo de ver. Ayer también en el Congreso de la Nación hubo una reunión de bloque de la Unión Cívica Radical donde hubo un conflicto bastante grande entre los integrantes del bloque, donde se pedía incluso la expulsión de los 5 diputados radicales que se desdijeron de lo que habían acordado en un principio y apoyaron el veto del presidente Milei. Nosotros estamos en comunicación en este momento con un dirigente radical, integrante de la Unión Cívica Radical, con mayúscula, que fue ministro, diputado nacional, presidente de la FUA, ministro del Interior de la Nación, y que tiene una trayectoria impecable en ese centenario partido que hoy parece estar olvidando su historia y su sentido. Doctor Federico Storani, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la generosa presentación. Usted se la merece. Bueno, queríamos saber su opinión acerca de estos acontecimientos últimos que se han producido en el Partido Radical, más específicamente en el bloque de diputados que hoy está representando al partido en la Cámara. Bueno, en general debo advertir que toda la sociedad argentina está siendo atravesada por un fuerte debate, porque no es solamente el radicalismo, también este debate pone en la superficie la crisis del sistema de partidos políticos. El peronismo también está fuertemente dividido, un sector muy importante del peronismo, el menemismo, está en el gobierno, algunos de sus exponentes más destacados en su momento ocupan lugares en el gobierno, el caso de Scioli, que fue 2 veces gobernador de la provincia, sí, vicepresidente de la Nación, candidato a presidente de la Nación. Pero bueno, esto significa que también no hay mal que por bien no venga, nos da una oportunidad. ¿Y cuál es esa oportunidad? De separar la paja del trigo. Yo creo que los que estén por sumarse a un proyecto que es claramente conservador, con una altísima insensibilidad social, que pone en peligro la soberanía nacional, el patrimonio nacional, está en las antípodas de lo que históricamente representó el radicalismo de Irigoyen, el de Alén, el de Ilia, el de Alfonsín, el de Florentina Gómez Miranda y tantos otros próceres de nuestro partido. Entonces yo creo que usted lo dijo bien en la introducción. Este punto que nos lleva a la crisis del bloque no es un punto menor, porque no hay que olvidarse que hace apenas 20 días algunos de estos mismos diputados y diputadas habían hecho encendidos discursos en favor de un proyecto en favor de la recomposición de los magros haberes jubilatorios. Para que entendamos de qué estamos hablando, equivalente a 3 kilos de carne picada por mes para el haber mínimo, ¿no es cierto? Esto significaba casi una mísera recomposición. Pero además había pasado por todo el trámite parlamentario correspondiente, había ido a las comisiones, habían opinado los asesores. Finalmente, cuando llegó al recinto fue aprobado y hubo encendidos discursos en defensa. ¿Qué pasó 20 días después? Prebenda de por medio, porque de eso se trata. Algunos cambiaron el voto y apoyaron el veto que hace el Poder Ejecutivo a esta ínfima recomposición en los haberes jubilatorios. Y por lo tanto, esto es una gravísima inconducta partidaria, una falta de ética, y además están las antípodas, como dije antes, del pensamiento histórico del radicalismo.
Esto no ponía ni en peligro la gobernabilidad, que fue una exageración decirlo, ni mucho menos, ni tampoco el superávit fiscal. Se trata de prioridades. En vez de darle 100.000 millones de pesos a la CIDE, se podía afectar una parte de eso al pago de los jubilados y no pasaba nada. O del mismo modo que cuando se ha suprimido la ley bases en la práctica el impuesto a los bienes personales para que los más ricos de los más ricos prácticamente no pagan, el gobierno permanentemente elige favorecer a los sectores más concentrados de la economía, olvidándose de aquellos que no tienen ni para comer ni para pagar sus medicamentos. Sí, bueno, realmente nosotros ya lo hemos venido señalando en reiteradas oportunidades cuando hacemos distintos editoriales todas las mañanas, porque como decimos a veces, uno cree que el poder de asombro ya se cubrió, ya llegó a un límite, pero no, siempre hay algo nuevo, algo que nos sigue dejando perplejos, atónitos. Como yo señalaba esta mañana, que en mi vida he visto el caso de diputados dialoguistas. Yo siempre, desde que recuerdo y desde que tengo memoria de lo que ha sucedido en el Congreso de la Nación, con sus idas y vueltas, con sus mejores y peores habitantes, siempre ha habido oposición y oficialismo. Esto de esta nueva especie de diputados dialoguistas que son los que parecen una escribanía del Poder Ejecutivo, realmente yo no tengo memoria, no sé usted, doctor. Es que además usted tiene razón, porque el diálogo es parte de la esencia de la democracia. No significa que no vamos a dialogar. La democracia es tolerancia, es convivencia, es respeto por las ideas de los demás, pero cada uno desde su identidad. A nosotros nos han votado para que hagamos una oposición responsable, pero ser oposición responsable no significa conceder en todo aquello que nosotros no pensamos igual o estamos absolutamente en contra, como lo que dije antes. Si acá hubo una devaluación del 120% el 12 de diciembre pasado, el peso de esa devaluación, porque significa transferencia de ingresos, de ese ajuste, no lo pagó ninguna casta, como se había anunciado. Lo pagaron los sectores de ingresos fijos, esto es, los asalariados, pero muy particularmente los jubilados. Luego tenemos un decreto de necesidad y urgencia que está vigente desde el día 29 de diciembre pasado. Bueno, baste recordar el lema de campaña del propio Milei y su gobierno. Es dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Hay que recordarle que la primera ley, la ley fundamental, la norma fundamental es la Constitución Nacional. Hasta algunos constitucionalistas que públicamente votaron por Milei, como el caso de Daniel Sapsay, reconocen que el decreto es abiertamente inconstitucional. Entonces no solamente en la forma, sino en el fondo, porque además el fondo es muy cuestionable. Entonces no se puede estar permanentemente haciendo concesiones, porque eso más que concesiones es entregarse. Y además lo peor de todo, entregarse a cambio de prebendas, porque algunos legisladores de estos que mencionábamos renunciaron a la banca para ser sustituido por uno que le asegurara el voto al veto, pero antes se aseguró la posibilidad de integrar el directorio del ente binacional de Santogralte, o algunos otros con la promesa de integrar las listas en el futuro de la Libertad Avanza. Bueno, si esa es su elección, que lo hagan, pero que dejen las filas de la Unión Cívica Radical, que es un partido de origen popular que tiene una fuerte sensibilidad social. Usted ha sido vicepresidente segundo del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical y presidente del Comité Provincial, o sea que tiene total experiencia en el manejo interno del partido. Esta actitud de estos diputados, que además incluso uno de ellos ha sido absolutamente escandaloso, tanto en el recinto como ayer antes de ir al famoso y tan mentado asado, que todavía se burla, ¿no?, de la gente.
¿Es pasible de una expulsión del partido? Porque uno de los que renunciaron a la banca la renuncia para que a esa banca asuma una mujer que pertenece al PRO, es decir, ni siquiera se la deja a otro radical. ¿Eso es posible, es viable dentro del Congreso y a lo interno del partido? Bueno, yo le agrego al currículum, no, pero no por agregarme a mi currículum, sino simplemente por una cuestión de experiencia, que también ha sido presidente del bloque de diputados nacionales del radicalismo. Ajá. De un bloque que tenía 86 miembros. Y nosotros de ninguna manera aceptábamos este tipo de conductas. Y era un bloque que era más del doble que el actual. Se debatía profundamente en el bloque y una vez que se tomaba una decisión, todo el mundo debía acatar. Y el que no lo hacía, de última, podía excusarse por una razón de conciencia, pero no hacer lo contrario. Y hemos pasado debates importantísimos, por ejemplo, que tenían temas de conciencia, como la ley de divorcio vincular, o el Tratado de Paz y Amistad con la República de Chile, ¿no es cierto?, que algunos no estaban de acuerdo y bueno, y entonces hicieron algún tipo de objeción, pero se respetaba una disciplina que es elemental en el funcionamiento de cualquier partido político. En España esto está incluso legislado, se los denomina tránsfugas, es decir, se transfugan, se van de un lado para otro y pierden total legitimidad, pierden también credibilidad ante la opinión pública y sobre todo si lo hacen a cambio de, porque vale la pena recordar, como usted bien lo señalaba, que este es un proyecto que nació de las filas del radicalismo, que fue debatido en las comisiones, que llegó al recinto, por lo tanto que no era un proyecto de otro partido, y que ellos votaron con encendidos discursos y que después cambiaron a cambio de algunas prebendas, como usted bien señala. Entonces lo que corresponde acá es una sanción, no hay ninguna duda. No es que todo vale, que todo se vende, que todo se compra, porque esto es justamente lo que desprestigia a la política y hay que recuperar la coherencia y el prestigio de esta actividad. Claro, es decir, ¿les cabría entonces la posibilidad de una expulsión del partido? Bueno, por de pronto lo que ha hecho la Convención Nacional del Partido, con muy buen criterio desde mi punto de vista, es suspenderlos como afiliados. Ellos, como es un procedimiento totalmente democrático, tienen la oportunidad de hacer su descargo ante el Tribunal de Ética y Disciplina Partidario, que se ha constituido recientemente. Entonces allí podrán hacer su descargo, podrán decir por qué actuaron de esta manera. Si no lo hacen, evidentemente, o no les interesa hacerlo, es porque ya están afuera del partido, se autoexcluyen. Entonces yo creo que es mejor que las cosas las pongamos blanco sobre negro para que nadie se confunda. Por supuesto que no podemos hacer futurología, porque todo esto está muy reciente, muy en carne viva, pero el presidente ha dicho que también va a vetar el aumento a los profesores universitarios, la recomposición salarial de los docentes universitarios. ¿Usted cree que se volverá a repetir en el recinto cuando baje esto nuevamente a diputados, la acción que tuvo el tema de las jubilaciones? Me parece que se les va a poner muy difícil a los que han claudicado ahora, porque tengamos en cuenta que nuestro partido, el radicalismo, tiene una vena muy, muy sensible vinculado a todo el tema educativo, la defensa de la educación pública y el financiamiento de la educación, en particular de la educación universitaria. La agrupación más importante, más dinámica, mayoritaria de la Argentina, es justamente la Franja Morada, que felizmente es mayoritaria en la Argentina y dirige la Federación Universitaria Argentina, la preside Ira Fernández, que es de la ciudad de Río Cuarto, de la Universidad de Río Cuarto. Entonces me parece que va a ser muy difícil que algunos puedan tener una doblez en este sentido. Pero si lo hacen, no hay duda que corresponde, yo diría, que esta sanción que se insinúa ahora se concrete y definitivamente sean apartados del bloque. No hay ninguna duda que lamentablemente no pierden la banca porque nuestro sistema constitucional no lo permite, pero deberían hacerlo porque no han sido elegidos para esto, sino que han sido elegidos para un mandato
qué significa ser sensibles a las reivindicaciones de origen popular, entre los cuales está la defensa de la educación pública. Y esto se lo pregunto como abogado y como persona que ha estado mucho tiempo en el Congreso. ¿No hay dentro de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, no hay ninguna sanción para alguien que, por ejemplo, como hizo en su momento una senadora, cambia su banca por una plaza como dentro de la ONU como embajadora, o en este caso como uno de los diputados radicales que renuncia y le deja su banca a alguien que es del PRO? ¿No hay dentro del Congreso algún instrumento para sancionar esto como algo ilícito? No. Desde el punto de vista jurídico no hay un instrumento. Lo que hay es una condena social, es una condena ética que hay que hacerla, es lo que estamos haciendo en este mismo momento. Bien. Porque es claramente una claudicación ética, una claudicación moral, una traición incluso a los principios, ¿no es cierto? Pero no existe una sanción, porque bueno, puede renunciar a ir a otro lado, pero queda claro que ha renunciado por esa razón. Para decirlo en términos vulgares, para acomodarse, ha privilegiado mucho más su interés personal que el interés general que en su momento juró representar como representante del pueblo de la nación, que finalmente ese es un diputado de la nación. O sea que aquella vieja disputa que había si la banca era del diputado o era del partido, en realidad se zanja diciendo que es del diputado. Bueno, por eso le dije que hay un tema constitucional ahí. Nunca pudo resolverse que fuera del partido. Sí le daba el ejemplo que en España es al revés. En España, por ejemplo, los que se transfugan pierden la banca. Pero no existe la misma jurisprudencia, la misma orientación en el derecho argentino. Una vez que se elige, se supone que si es una persona de bien va a seguir los dictados del partido por el cual fue elegido, las ideas, porque para eso se presentan programas, propuestas, se consulta al pueblo argentino, se hacen actos, se debate, etcétera. Ahora, si usted traiciona eso, ya es muy difícil de prever, ¿no es cierto? Claro. Además se han hecho cosas últimamente que la jurisprudencia no las contemplaba, ¿no? Como que eran bastante increíbles de que se fueran a realizar. Para finalizar, doctor Storani, sabemos que estaba en una reunión, no le quiero robar más tiempo. ¿Cómo ve usted que está dentro, porque usted sigue siendo activo en relación al partido, cómo ve a la Unión Cívica Radical a futuro? ¿Habrá un quiebre? ¿Habrá una nueva reestructuración? ¿Habrá gente que se tendrá que ir? ¿Cómo lo ve? Bueno, mire, yo lo pongo por lo positivo. Yo creo que el radicalismo está en un proceso de debate y que los sectores que nos identificamos mucho más con lo que Alfonsín señalaba como un partido que tiene que tener una identidad socialdemócrata moderna, tenemos la oportunidad de consolidarnos. Ahora mismo, el 6 de octubre, va a haber una elección interna en la provincia de Buenos Aires. En mi caso encabezo los delegados al Comité Nacional del Partido, pero por ejemplo, el intendente de Tandil, que es una figura de un gran prestigio, Miguel Lungui, encabeza la lista de convencionales, secundada por Josefina Ignacio, que es una dirigente de Cochea. Y entonces creo que nosotros estamos proponiéndole a la sociedad un cambio sustancial que ojalá se consolide ese 6 de octubre. Y luego irán los delegados al Comité Nacional, los convencionales elegidos, a un debate que sea de tipo nacional. Pero yo considero que el radicalismo, en esencia, es un partido con fuerte sensibilidad social y con defensa del patrimonio nacional. No tiene nada que ver con proyectos conservadores, autoritarios, insensibles, que hacen sufrir a los que menos tienen. Doctor Storani, le agradezco mucho. Volveremos a hablar seguramente después de esa convención. Espero fervientemente, como nieta de radicales que soy, que, bueno, incluso un tío abuelo
estuvo preso en la Revolución del 30, así que vengo de una larga tradición radical. Espero que vuelva a tomar su idiosincrasia y que vuelva a ser el partido que alguna vez estuvo dándonos nuevamente la posibilidad de entrar a la democracia de la mano de Alfonsín y que no pierda su esencia. Bueno, esperamos eso porque yo creo que a la democracia argentina le hace falta eso, equilibrio, control y la posibilidad de alternancia con una alternativa que vuelva a generar una esperanza, porque hoy vivimos bajo un gobierno fuertemente conservador que no tiene nada de nuevo. Es un poco la revisión de otras experiencias que ya fracasaron en el pasado. Así que el radicalismo hace falta y hay que tratar de reconstruirlo. Exactamente. Bueno, le agradezco mucho. Que tenga buenos días. Gracias a usted y a disposición. Hasta pronto. Estuvo con nosotros el doctor Federico Storani, dirigente radical, exministro del Interior, diputado, en fin, una personalidad del Partido Radical que conocimos y no de este que hoy están manchando algunos personajes que yo creo, y me hago cargo de lo que digo, deberían mejor ir hacia otras filas y dejar a este partido centenario. Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente.